En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados auditores de Radio Portales, la primera de Chile. Iniciamos una nueva semana, un nuevo programa Revelando, y en el primer día del mes de junio, hoy 1 de junio del año 2026. Este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, a quien saludamos y agradecemos que su confianza, que nos ha mantenido por más de 10 años en el aire. También saludamos a nuestros técnicos que hacen posible que este programa llegue en óptimas condiciones a vuestros receptores, y me refiero a don Luis Salinas, don Gerardo Terán y don Benjamín Barnier. En el día de hoy les acompaña Carlos Flores Ruiz, quien les habla, y mi estimado amigo don Daniel de la Hoz, a quien saludo a continuación. Muy buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, estimado amigo Luis Luis. Muy contento de estar en este programa de Revelando. Como tú sabes, antes participaba en el otro programa que era Vamos, somos chilenos. Pero me convencieron y me trajeron aquí el programa Revelando. Así que saludos a los auditores de Radio Portales y ahora me escucharán todos los días a la hora que sale este programa por Radio Portales, la primera de Chile. Así que un gusto estar nuevamente en el aire con los comentarios y como siempre hice presente, mi presencia no obedece a ningún tipo de candidatura ni a ningún interés de participar en algún puesto del Estado. Solamente comentar la verdad, solamente la verdad a nuestros auditores. Bueno, efectivamente, y como es tradicional en nuestro programa, nosotros rendimos homenaje en cada día lunes, y cada día de la semana en realidad, porque este programa se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas. Y hemos querido durante mucho tiempo hacerle homenaje a carabineros de Chile y sus mártires. Y en este caso quiero rendir homenaje a quienes perdieron la vida en un día como hoy, 1 de junio, en cumplimiento de su deber. Y me refiero, y me refiero específicamente al cabo Wenceslao Bonilla Castillo, quien falleció el año 1948 producto de un atropello. Eh, y él pertenecía a la segunda comisaría de Arica. También al cabo Humberto Valenzuela Ulloa, quien falleció el año 1951 producto de la caída del caballo en el cual cabalgaba, y él pertenecía a la tercera comisaría de Traiguén. Y finalmente al cabo primero don Nelson Manuel Martínez Coronado, quien falleció el año 1978 al estrellarse el automóvil en el cual se trasladaba hacia su trabajo, y él pertenecía a la sección de escolta presidencial. Así que rendimos homenaje a estos mártires, que es nuestra costumbre, y siempre recordamos que eh, cuando todos nosotros estamos descansando, cuando nosotros estamos disfrutando de alguna actividad, nuestros carabineros están cumpliendo con su deber, patrullando, dándonos seguridad en la cordillera, en las carreteras, en las ciudades y en las actividades masivas. Así que saludamos también y hacemos extensivo a toda la institución de carabineros. Daniel.
Sí, qué bueno que se recuerde a los mártires y debo decirte que aquí en la cuenta pública que terminó hace algunas horas atrás, el presidente de la República hizo mucho énfasis en saludar a carabineros, darle la protección a carabineros, darle el apoyo a carabineros, porque tal como tú lo mencionaste, son las personas que nos cuidan y nos protegen. Y lo más importante desde el punto de vista del derecho es el cuerpo de carabineros y las fuerzas policiales son lo que le dan eficacia al derecho. Sin ellos no tendríamos este orden que deberíamos tener como ciudadanos y como una república organizada y lo que es todo el cumplimiento de nuestra legislación, Carlos. Oye, y nosotros hemos querido siempre rendir en nuestro programa este homenaje porque tenemos conciencia de que ha pasado un periodo en que se trató de desprestigiar la institución de Carabineros, la acción de imponer el orden. Y bueno, me parece muy bien, digamos, que ahora ya la ciudadanía tiene total conciencia de la importancia de Carabineros y lo reflejan las encuestas, el aprecio que tiene la ciudadanía por Carabineros. Así que estamos contentos, digamos, de haber participado en volver a reconocer la tarea de Carabineros y homenajear a esas personas que han perdido la vida, porque efectivamente ellas perdieron la vida en cumplimiento de su trabajo, cumplimiento de un juramento. Así que, bueno, esa es una cosa tradicional que hacemos y esperamos que, no, que cada vez haya menos mártires o que personas pierdan la vida en cumplimiento de su deber, a pesar de que sabemos que eso es muy difícil. Pero sí sabemos que Carabineros va a seguir cumpliendo con su deber, como ha sido la tónica desde su creación. ¿No? Y debo Daniel, decir eh, Sí, adelante. debo decirte también respecto a Carabineros de que hay mucho interés por la parte de la población de tener más carabineros en su sector, en su lugar donde vive. Le piden siempre al Estado, y necesitamos más presencia de carabineros, queremos más carabineros, porque se han empezado a dar cuenta que realmente ante el nivel de delincuencia que hoy existe, en realidad carabineros son las únicas personas que nos pueden defender. Porque un ciudadano común y corriente es muy difícil que se defienda. Y si se llega a defender y lesiona o mata a un delincuente, en realidad queda en apuro, digamos, ante la justicia, porque indudablemente lo van a culpar de asesinatos por defender su vida. Así que Carabineros es quien nos tiene que defender y la gente pide Carabineros. Y también hacerle presente, y lo dijo el presidente de la República en su discurso, en su cuenta pública, que desafortunadamente, dado el desprestigio que se le hizo a Carabineros, especialmente sobre el estallido delictual, y lo llamo delictual porque fue un estallido delictual, se desprestigió tanto a Carabineros que se produjo mucho retiro de Carabineros y más aún, por lo dijo el presidente, que se retiran más Carabineros de los voluntarios que quieren integrar el cuerpo de Carabineros. Y esa es una cosa que hay que revertir hoy en día y dio algunas instrucciones y dio algunos anuncios respecto a cómo mejorar la condición laboral de Carabineros, que ojalá podamos llegar a eso y tener más carabineros comprometidos con nuestra nación y también a la población defendiendo a carabineros. Bueno, efectivamente, ese es un tema que vamos a conversar más adelante en nuestro programa, que tiene que ver precisamente con lo que el presidente José Antonio Caz comunicó a la Nación respecto a en su cuenta pública que se hace el 1 de junio de cada año. Recordemos, y nunca está de más decirlo, que antiguamente se hacía en la fecha 21 de mayo y coincidía con las glorias navales, lo que producía una serie de inconvenientes, precisamente porque muchas veces se hacían disturbios eh, con motivo de la rendición de cuentas presidencial. Afortunadamente, este evento se separó y se estableció como un hecho absolutamente independiente y que hoy día hemos visto que se realizó de buena forma, por lo menos esa es la información que tenemos hasta ahora. Daniel, ahora yo quiero hablar nosotros siempre ponemos un tema editorial y en el fondo lo que queremos conversar ahora tiene que ver con, yo diría, la preocupación más importante que tiene Chile en este minuto como concepto general, y que es que el país se vuelva a reactivar. ¿Sí? La reactivación económica de Chile, y que es una inquietud eh,
que tiene toda la ciudadanía y que de alguna manera es importante destacar qué implica o qué significa una reactivación económica. Y podríamos decir que la podemos resolver en algunos puntos importantes, como por ejemplo, eh, tiene que impulsarse la inversión pública y privada. Eso significa más inversión para que haya más proyectos. Al haber más proyectos, va a haber más trabajo. Apoyar a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes, que son las que generan la mayor cantidad de empleos en Chile. Fortalecer la capacitación laboral, fomentar el emprendimiento, promover sectores con alto potencial de empleo, todas las energías que tienen que ver con la minería, el turismo, la construcción, y principalmente la construcción, y ahora con mucho ímpetu también las energías renovables. Mejorar la inserción laboral de grupos con mayores dificultades, eso significa un mayor bienestar para toda la población. Y por último, la séptima eje es mantener la estabilidad económica, que significa un control de la inflación y también establecer las políticas necesarias de control del gasto fiscal. Esas son las medidas conceptuales que impulsan la reactivación de un país. Y en los últimos días, incluso ayer, digamos, hemos recibido noticias, digamos, bastante eh, malas respecto a la situación económica nacional y que está afectada y que afecta principalmente a la clase media y los más vulnerables, porque todo esto se traduce, la falta de crecimiento, el gasto excesivo fiscal se traduce en la destrucción del sistema de empleo. Y tal vez los índices de empleo podrían ser bastante más malos si se considera en la totalidad la inclusión de los empleos informales, que son empleos que la gente efectivamente está recibiendo una retribución por su trabajo, pero lo hace sin protección social, sin cumplimiento de leyes, etcétera. Y efectivamente tenemos que ver que el actual gobierno ha implementado una ley con 43 medidas que tienen que ver precisamente con estos puntos que estamos tratando. Y nuestros auditores podrán reflexionar que lo que acabamos de decir son cosas realmente que parecieran como obvias. Sin embargo, no son fáciles de conseguir porque ¿cómo atraer la inversión extranjera? La inversión extranjera hay que atraerla porque si no, no hay crecimiento, no hay o sea, nadie va a poner un peso. Y el país no puede vivir solo, por ejemplo, de inversión pública, es decir, obras públicas, porque efectivamente eso es lo que se ha mantenido en los últimos años con la falta de crecimiento y la destrucción del empleo. Así que la tarea en este plan de emergencia que tiene esta nueva ley miscelánea que le llama, está orientada a esos puntos importantes. Sabemos que hay una herencia complicada, digamos, de las finanzas públicas, lo que, y sobre todo con las últimas noticias, ha complicado, por ejemplo, los niveles de inflación, más la crisis, digamos, internacional. Así que una tarea bastante ardua y que implica una serie de medidas eh, que tienen que ser, digamos, en distintos ámbitos. Por eso el gobierno, por lo menos yo lo veo así, lo ha hecho a través de 43 medidas que lo llaman la mega reforma, porque tiene que ser ideas que vayan en el mismo objetivo y que sean en forma integral el objetivo de obtener la reactivación económica. ¿Cuál es tu opinión, Daniel? Mira, mi abuelita, que en paz descanse, hace muchos años atrás, cuando yo era chico, más pequeño, de menor edad, mi abuelita siempre me decía, hijito, las únicas personas que dan trabajo son los ricos. Los pobres no dan trabajo. Y cuando hablamos de ricos, no nos estamos refiriendo a este mentado 1% que el Partido Comunista y el Frente Amplio y la izquierda totalitaria se refiere. Nos estamos refiriendo, tal como tú lo dices, a todas las empresas, las muy chicas, las pequeñas y las grandes empresas. Porque aquella persona que tiene 3 o 4 trabajadores, es un empresario. Y ese empresario da trabajo. Y
eh, él, digamos, invierte sus recursos, digamos, en una empresa con un riesgo de poder sacar un beneficio para alimentar también a su familia y poder dar trabajo. Entonces, tal como tú lo dices, mientras no haya certidumbre, certeza, la gente no va a invertir. Y principalmente los inversionistas extranjeros, ellos buscan países en que sus inversiones puedan tener prosperidad. Pero si en un país le exigen un 30% de impuestos y en otro le exigen un 15% de impuestos a su empresa, indudablemente que se va al país donde tiene que pagar menos impuestos y al instalarse en ese país, indudablemente crea una empresa y da mucho trabajo. Y eso es lo que no entiende el Partido Comunista y la izquierda totalitaria, porque la izquierda totalitaria quiere que todo sea del Estado. Y finalmente, eso lo obliga a tener más impuestos y estrujar al pueblo, a la gente vulnerable, a la gente de la clase media. Si nosotros creamos empresas y se da trabajo y se les baja el impuesto, indudablemente que ese empresario se siente, digamos, con la tranquilidad de poder reinvertir y aumentar su empresa y poder dar más trabajo. Y si se le bajan los impuestos, también puede bajar los precios y producir mucho más. Y si hay mucho más producción, ya hay mayor oferta, indudablemente el precio va a bajar ante la demanda que existe. Y eso la gente de izquierda no lo entiende. ¿Por qué? Porque la gente de izquierda lo único que quiere es estar en el Estado ganando y viviendo gratis, como ya lo pudimos ver en el pasado reciente, ¿no es cierto? Si tú te caminas por la calle Condel es impresionante la cantidad de negocios que están cerrados. Que esas personas vuelvan a echar a andar sus negocios no es una cosa de un día para otro, porque necesitan tener recursos y los recursos que tengan, tenerlos en forma cierta, asegurados de que realmente le van a producir un retorno. Entonces tampoco se puede reactivar la actividad económica de un día para otro, como lo dice la izquierda totalitaria, ¿no es cierto? De que en realidad este gobierno no ha hecho nada. Y a través de la cuenta pública, que más adelante la vamos a comentar, el gobierno ha hecho tantas cosas que la gente no sabe. Pero es importante que hayan inversionistas, hayan personas que arreguen su capital para poder producir y dar trabajo. Y eso se consigue a través de obtener y lograr un impuesto más bajo respecto de las empresas. Y lo más importante, la certeza jurídica, que no le cambien las reglas del juego, sobre todo las tributarias, las impositivas, de un día para otro o cada 3 meses aparece un político por ahí que necesitan más plata, entonces subamos los impuestos y aparece otro, necesitamos más plata y subamos los impuestos. Y eso indudablemente crea incertidumbre y esa persona no va a arriesgar su capital en invertir aquí en el país. ¿Y qué es lo que va a hacer? Se va a ir a invertir a otro país donde tenga más seguridad, donde tenga que pagar menos impuestos y Chile va a perder ese inversionista. Eso es lo que se pretende hoy en día, es que se bajen los impuestos, se dé certeza jurídica, de tal manera que ese inversionista invierta en Chile. Ojalá las grandes empresas pudieran venir a Chile e invertir en Chile y eso produce una mano de obra, necesita una mano de obra más o menos importante y ahí el trabajo va a empezar a aumentar. ¿Qué es lo que te puedo aportar, bajo mi opinión, digamos? Bueno, efectivamente, y yo quiero ser presente del por qué nos encontramos en esta situación. Recordemos que Chile tuvo un periodo de un alto crecimiento, de gran desarrollo, y fue un periodo donde los impuestos eran los impuestos de primera categoría fueron del 10, del 15 y del 17. Pero ¿qué es lo que ocurrió después? Vinieron los próximos gobiernos y dijeron, oye, necesitamos hacer más acción social, subamos los impuestos, hasta llegar a 27%. Y no solamente eso, sino que hicieron una serie de leyes que lo que hicieron fue complicar al inversionista. ¿Ah? Hicieron ¿cierto? La desintegración del sistema tributario, eliminaron, por ejemplo, ideas que eran bastante virtuosas como el FUT. ¿Ah? Y también hicieron reformas en la educación, por ejemplo, donde dentro de las cosas importantes que hicieron fue ponerle el lomo de toro a todos los que quisieran crear un colegio subvencionado. Por lo tanto, ya casi nadie puede crear un colegio subvencionado porque le pusieron reglas. Bueno, muchas de esas leyes que se pusieron fue precisamente que en contra de lo que uno
de lo que yo expuse, ¿no es cierto? De los siete ejes, digamos, que hay y que tiene que ver con ¿no es cierto? Con la competitividad tributaria, que decía Daniel hace un instante, digamos, ¿dónde va el inversionista? El inversionista piensa en invertir en un lugar donde donde sus inversiones sean rentables, que le produzca un rédito, ¿no es cierto?, una retribución por del capital que invierte, pero además, ¿no es cierto?, que tenga un periodo de estabilidad, certeza jurídica. Por lo tanto, son cosas que ahora no han existido. O sea, todavía hay gente que está pidiendo distintas cosas como royalty, nuevos impuestos, etcétera, y eso va precisamente contra la inversión. Y cuando ya no hay inversión, el resto se empieza a desmoronar el edificio, porque los empresarios nacionales no tienen las espaldas para desarrollar al país completamente. Entonces, eso produce una serie de situaciones que van en contra de lo que uno dice la activación económica. Lo que, por lo menos ahora, lo que se pretende en la ley miscelánea es que el impuesto de primera categoría baje de un 27 a un 24%. ¿Y por qué? Para estar más o menos al mismo nivel de la OCDE. Es decir, por lo menos equilibrar lo que ocurre, o sea, ni siquiera, o sea, uno podría pensar que se podría ser más agresivo, incluso bajar más, ¿ah? Para atraer efectivamente rápidamente inversionistas. Bueno, asumimos que bajarlo de 27 a 23 puede ser una buena medida, pero lo importante es que los países funcionan en base al crecimiento. Y el crecimiento no se produce si no hay inversión. Y al haber inversión se produce empleo. Cuando hay empleo, las personas tienen su trabajo y no dependen ni de los subsidios ni de los bonos del Estado, sino que dependen de su propio esfuerzo, que es lo que se pretende lograr, como es en los países llamados capitalistas, ¿no es cierto?, de libertad económica y emprendimiento. Por lo tanto, el país necesita un cambio. Llevamos muchos años estancados, creciendo, hemos crecido, ¿ah? Pero muy poco, 1,8, 2%. Y el país cuando progresó de mejor manera lo hacía alrededor del 5%, que es lo que deberíamos nosotros tratar de recuperar y que todas las medidas debieran tender a eso. No sé si tú estás de acuerdo con eso, Daniel. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que tenemos un cáncer en el país, pues. Un cáncer que ha sido difícil y creo que va a ser muy difícil de extinguirlo, que es el Partido Comunista y sumado con el Frente Amplio. Mientras tengamos ese cáncer metido aquí en el país, va a ser muy difícil salir adelante. Y aquí yo quiero hacerte una observación. Yo estuve en el verano, estuve en Polonia. Polonia es un país que abandonó el comunismo el año 92. Hoy en día es un país exitoso, ha crecido exponencialmente. Incluso Varsovia le llaman el Nueva York de Polonia, porque ha tenido un surgimiento tremendo gracias al capitalismo y a bajar los impuestos, a producir inversión y a producir trabajo. Y es un país realmente riquísimo. Bueno, lo mismo pasó con Irlanda. Irlanda también dejó el socialismo, dejó el comunismo, y son países que han crecido completamente. Y quizá el mejor ejemplo que hay, y tengo dos ejemplos que la gente nos va a poder entender, el caso de la Alemania democrática y la Alemania occidental, ¿no es cierto? Dos países que partieron, dos estados que partieron prácticamente iguales. La Alemania democrática fracasó. En cambio, la Alemania occidental creció tremendamente para adelante. Y el otro caso es Corea del Norte y Corea del Sur. Dos países, un país que quedó totalmente destruido con la guerra de Corea del año 53. Uno partió con el capitalismo y otro se mantuvo en el comunismo. Y vean ustedes, señores auditores, y busquen información en qué situación está uno, está el otro. Seúl, Corea del Sur, es una potencia y es un país civilizado con un producto bruto tremendamente, un crecimiento tremendo. Todo viene de Corea del Sur. Te dejo, digamos, porque ya estamos en el tiempo, parece, estimado amigo. No, solamente complementar, Daniel, que los índices que tenía Corea del Sur, por ahí por los años de la década del 70, 73, 74, eran similares a los chilenos en cuanto a desarrollo. Tenía más población, pero tenía un desarrollo bajo. Y ustedes comprenderán, estimados auditores, cómo eso cambió y me refiero a Corea del Sur,
desde esa época hasta ahora. Ahora es una potencia económica mundial y que podemos ver en la fabricación de autos y maquinaria pesada y alta industria, ¿verdad? Que fabrican buques. Entonces, ahí uno tiene claro cómo es lo que nosotros conversamos respecto a la reactivación económica. Daniel, bueno, Y para hemos llegado. Sí, Sí, 5 segundos para terminar. Por ejemplo, los famosos buques que traen el gas natural, los GNL, los de gas natural que traen, son todos construidos en Corea del Sur, y con una tecnología de punta impresionante, impresionante. oye, y una de las cosas que le dio Y por Corea eso, mucha importancia en su desarrollo fue a la educación. Y así nosotros es. en este minuto, nosotros como país, Chile, está en mucho mejores condiciones de lo que estaba Corea en su oportunidad. Así que la oportunidad que tenemos nosotros es importante y no debemos desaprovecharla. Pero vamos a seguir conversando en el segundo bloque, Daniel. Así que vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa musical eh, con una canción del cantante Bobby Darin y cuya canción se llama Dream Lovers. Así que espero que la disfruten y seguimos conversando posteriormente. Hasta más rato. Estimados auditores, retornamos después de una breve pausa musical con una canción del recuerdo de Bobby Darin del año 1959, Dream Lovers. Espero que la hayan disfrutado. Y continuamos con nuestro programa, recordándoles que Revelando es un programa que es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, y que se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas. En el día de hoy les acompaña mi estimado amigo don Daniel de la Hoz y quien les habla, Carlos Flores Ruiz. Y continuaremos con nuestra conversación, pero vamos a cambiar un poco de ámbito y vamos a ir al ámbito internacional, porque lo que ocurrió el fin de semana, recién terminado, fue la elección en Colombia, donde se presentaron cuatro candidatos y de los cuatro candidatos salió en primer lugar don Abelardo de la Espriella, que sacó un 43,7%, seguido, don Abelardo de la Espriella es un candidato de derecha y que se le asocia, digamos, o es admirador de Bukele, ¿ah? Y en segundo lugar quedó con un 40,9% don Iván Cepeda, un candidato de la izquierda, que se comenta que incluso es más izquierdista que el actual presidente Petro. Y en tercer lugar salió la señora Paloma Valencia, que era la candidata que pertenecía al Centro Democrático, que lidera el expresidente Uribe, que sacó no, un 6,9%, como dije, y en tercer lugar, y que, bueno, de alguna manera, al término de la elección reconoció obviamente la derrota y anunció su apoyo al candidato Abelardo de la Estrella. Si uno sumara solamente los porcentajes de votación, uno podría adelantar que Abelardo de la Estrella lleva ventaja sobre Iván Cepeda, porque lo superó directamente, pero además se le sumarían algunos votos o la gran mayoría de los votos de la otra candidata de la derecha, Paloma Valencia. Pero eso significaría un cambio importante en Colombia, que están con un gobierno bastante de izquierda y con bastantes problemas económicos, y cambiaría también a un signo de gobierno de derecha, lo que ratificaría el, la asunción de gobiernos de derecha en América Latina en general, quedando muy pocos países eh, con gobiernos de izquierda, ¿no? Como por ejemplo Uruguay, Brasil y México, y bueno, obviamente Venezuela y Nicaragua. Los otros son más bien todos, hay una gran tendencia a que los gobiernos estén cambiando, América Latina esté cambiando de eje, esté cambiando de óptica hacia la derecha. Así que es una noticia que pasó y obviamente en un mes más va a haber una segunda vuelta, pero todo parecía indicar
eh, a pesar de que en política nada se puede asegurar, que podría cambiar el signo político del próximo presidente de Colombia. ¿Cuál es tu opinión, Daniel? Bueno, tal como tú dices, Carlos, en realidad en política nada es seguro hasta que no se escruta hasta el último voto. Pero hay una tendencia, indudablemente, de verdad, como tú lo indicas, que el candidato que sacó el primer lugar va con una buena ventaja y más aún va a ser apoyado por la candidata que también es del mismo sector político, aparentemente. Entonces yo creo que en realidad vamos a tener un cambio en Colombia y va a salir una persona de derecha. Ahora, respecto a Venezuela, que tú lo nombraste como un país de izquierda, yo no sé si será de izquierda. Yo creo que la cúpula era de izquierda, pero yo creo que el pueblo, digamos, no quiere saber nada con la izquierda después de tantos años de sufrimiento. Bueno, esperemos qué va a pasar en el futuro con Venezuela. Bueno, también está Cuba, que ya Cuba está en los últimos sectores, con un comunismo ya exacerbado, en que tiene a toda la población, digamos, prácticamente muerta de hambre, sin energía, sin alimento, sin combustible, etcétera, etcétera. Pero volvamos a Colombia. Yo creo que estoy seguro que va a salir un gobierno de derecha. Yo creo que América Latina se está dando cuenta de que en realidad el comunismo o la izquierda totalitaria son ideologías que ya fenecidas. Una vez este señor Winston Churchill, ¿no es cierto?, este gran estadista inglés, británico, dijo, si le entregáramos el desierto del Sahara a los comunistas, en 5 años ya no tendría arena. Y es algo muy cierto. Recordemos el tiempo de la Unidad Popular, ¿no es cierto?, en que en 3 años el gobierno de la Unidad Popular, con una izquierda exacerbada, dejó al país completamente destruido. ¿Mm? Tenemos también el ejemplo reciente en que el gobierno anterior, también con esta mentalidad y esta ideología de extrema izquierda, porque el presidente se declaraba más a la izquierda que el Partido Comunista, dejó también el país prácticamente destruido y sin producir adecuadamente para que la población pueda sobrevivir. Así que yo creo que América Latina está dando un vuelco más o menos fuerte. Brasil, Brasil yo creo que próximamente también va a dar un vuelco hacia la derecha, porque en Brasil la población ya se empieza a dar cuenta de que la ideología de izquierda no tiene destino. Y recién hablábamos en el bloque pasado, ¿no es cierto?, el caso de Corea del Sur y Corea del Norte, el caso de la Alemania democrática y la Alemania occidental, que son dos ejemplos muy claros cómo el comunismo no tiene futuro, no tiene posibilidad de avanzar, no tiene posibilidad de darle bienestar a su pueblo. Y realmente lo que hace que la gente prospere, que tenga bienestar y que pueda progresar con su familia y que el país pueda progresar es el capitalismo, ¿no es cierto? Yo nombré a Polonia, uno de los casos, digamos, emblemáticos que abandonó el comunismo en el año 92. Tenemos el caso de Irlanda también, que también ha progresado tremendamente en base al trabajo, al capitalismo y a la inversión. Así que, Carlos, a tener un cambio y tengamos fe en que América Latina, Colombia y especialmente Chile, con estos nuevos gobiernos puedan progresar y llevar el bienestar que tanto quiere la gente. Tal tú lo nombrabas recién en el caso de Corea del Sur, lo que favoreció mucho fue la educación. ¿Ah? Corea del Sur se preocupó de educar adecuadamente a su población, especialmente a los niños, y eso hace que el país sea realmente eficiente y sea un país que realmente produzca. Porque crean niños, en el caso de Chile, ya sabemos que en los últimos años la educación ha estado muy mala y finalmente no ha habido educación, más bien ha habido adoctrinamiento de nuestros niños, de nuestros jóvenes, que son los que en el futuro van a gobernar este país. Sí, bueno, efectivamente, la verdad es que yo siempre miro con cierto grado de escepticismo lo que ocurre en América Latina, eh, porque es un país que tiene muchas contradicciones, o sea, un continente que tiene muchas contradicciones, ¿ya? Y a veces tiene movimientos pendulares. Entonces, de repente tendría que ver, ojalá que los cambios que se produzcan sean cambios de más largo plazo o más consolidados. En el caso de Colombia, que tiene alrededor de 50 millones de habitantes, es un país inmenso, es un país de gran población y también de un Producto Interno Bruto importante.
por lo tanto tiene muchos recursos naturales, está ubicado en una posición geográfica muy favorable, ¿no es cierto? Está con acceso al Caribe y al Océano Pacífico, eh, cerca al lado del Canal de Panamá. Por lo tanto, Colombia, pero Daniel, te puedo contar que yo conozco, he estado en Colombia y es un país hermoso, muy hermoso y la gente muy cálida, pero también es muy regionalista, ¿ah? Y tiene zonas muy diferentes. Los llanos, que se llaman, son muy calurosos, o las ciudades de la sierra, de una sierra, digamos, baja, relativamente baja, pero suficiente como para tener climas templados, como Bogotá y Medellín. Y también tiene zonas más bien tropicales, como es el caso del Caribe, ¿no es cierto? La zona de Cartagena, de Santa Marta, Barranquilla, que son de altas temperaturas. Y una zona también bastante inhóspita, que es la costa eh, occidental, digamos, que da al Pacífico. Pero efectivamente Colombia es un país que es una economía bastante potente, y obviamente que se alcanza en los niveles que hablamos nosotros en nuestro primer bloque, ¿no es cierto?, de una economía activa, pujante, va a haber mucho que hablar, obviamente va a haber mucho que hablar, porque Colombia, el potencial es enorme. Respecto a lo que tú mencionabas de Mm. Venezuela, eh, yo no tengo ni una duda, digamos, de que esa gente que está en el poder, como Delcy Rodríguez, de izquierda, absolutamente izquierda, y del pueblo o de la ciudadanía no podría yo asegurar, porque lleva mucho tiempo, llevan siendo adoctrinadas, como dices tú, bombardeadas con ideas progresistas, que no sé por qué tienen ese nombre, pero bueno, se llaman progresistas. Y además el gobierno de Chávez y Maduro destruyó la economía. Ese es el problema, destruyó la economía. Entonces, rehacer países como eso es muy difícil, o por lo menos desde largo aliento. Por eso que nosotros debemos sentirnos afortunados, digamos, de que estamos en la condición actual, que es mala, por supuesto, porque tenemos alto desempleo, y tenemos muy bajo crecimiento, pero podemos revertir, estamos en condiciones de revertir esa situación. Y también, Daniel, eh, esto en una semana más va a continuar estas noticias internacionales de política porque viene la segunda vuelta en Perú, que yo diría que lo Sí, tenemos Perú más cercano, ¿ah? Y esa segunda vuelta, ¿no es cierto? Sabemos que va a ser entre Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez. Y ahí viene un poco lo que conversamos, ¿ah? Cómo un país que se supone que su economía ha funcionado más o menos bien, tiene a alta votación un gobierno de izquierda, ¿ah? Como Sánchez. Llama la atención, por eso es que te digo yo que América Latina es complicado, porque esto que nosotros conversamos en los ejemplos de Corea, los ejemplos de Alemania, el ejemplo de Irlanda, o los ejemplos al revés, como Cuba, Venezuela, no hacen reflexionar a las personas de repente y siguen votando por la izquierda. Entonces, este es un tema que yo creo que también es digno de analizar, pero es un hecho que si va adelante en la encuesta Keiko Fujimori, que ella se denomina de derecha. Yo no tengo muy claro si realmente será de derecha, pero si cree en la libre competencia, en la libertad individual de las personas, en la decisión personal sobre qué hacer con su vida, bueno, ahí podría ser considerada, digamos, efectivamente de derecha. Pero la economía de Perú no está en mal pie. La crisis peruana es más bien política. Pero igual, al igual que en Colombia, ¿no es cierto? La segunda vuelta va a ser entre de derecha a izquierda, y acá en Perú también, de derecha a izquierda. O sea, la izquierda sigue teniendo importancia, Daniel, aunque a uno le parezca curioso, digamos, de habiendo tanta evidencia de lo negativo que es un gobierno socialista en todos los países que hemos nombrado. Daniel, así es, pues, así es. Bueno, veremos qué pasa en esos países, pero yo creo que fundamentalmente, y apoyo lo que tú dices, está en la base la educación. En realidad, América Latina, sus niveles de educación yo creo que están bajo el promedio de lo que es el orden mundial.
y por eso es que el comunismo tiene pasto seco, digamos, ahí para que pueda arder. Pero bueno, veamos. Ahora, lo que me preocupa, vamos a Chile. No sé si te parece, Carlos, un poquito a la cuenta del presidente Katz. No sé qué opinas tú, digamos, respecto de partir hablando respecto de todos los anuncios que hizo el presidente Katz. Yo debo decirte como introducción de que el presidente hizo una muy buena entrada en el sentido de que dijo, vengo a rendir cuenta de lo que recibimos. Eso fue esa fue su frase de entrada, pero lo principal que yo rescaté de todo su discurso, de toda su cuenta, es que estaba totalmente ausente el odio. No había odio, cosa que es el combustible que usa el comunismo y la izquierda totalitaria, digamos, para enervar y azuzar, digamos, a los pueblos. ¿Ah? Aquí no había odio, había un discurso bastante conciliador, una cuenta bastante entretenida, donde dijo las cosas que estaban pasando en Chile. Explicó exactamente lo que pasa, tal como se recibieron. No le echó la culpa a nadie, no culpó a nadie, sino esto es lo que recibimos. ¿Ya? Eso es lo que yo noté, que había una ausencia del odio, cosa tan característica de los discursos o las cuentas que hace la gente que eh, es parte de esa ideología, digamos, de extrema izquierda. No sé qué te pareció a ti esta entrada, Carlos. Mira, a mí, yo, yo tengo una buena impresión general del discurso de la rendición de cuentas, porque yo encontré un estilo muy particular de José Antonio Caz, donde más que un discurso pareció una conversación, una explicación, relatar, ¿no es cierto?, circunstancias que están ocurriendo. Me gustó, digamos, cuando dijo que sus tres ejes eran, primero, orden y seguridad, después racionalización fiscal y tercero, reactivación económica, lo que estábamos hablando. Y todo su discurso fue también, yo diría, bien enlazado con esos tres ejes, porque a mí me gustaron. Él nombró, por ejemplo, cosas de seguridad que yo puedo nombrar, ¿no es cierto? La intervención barrial, que lo piensa hacer en forma generalizada en el país, la creación de 7 fuerzas de tarea, ¿ya? Eh, un registro nacional de vándalos, ¿ya? Y una serie de acciones que tienen que ver con la seguridad. Eh, Me parece a mí que obviamente no quiso hacer alusión en forma exagerada o con mayor profundidad respecto al desastre que recibió, porque las noticias que se recibieron en realidad son como para haber denunciado realmente las situaciones, porque todo el proyecto de José Antonio Caz no estaba pensado a partir de un desastre, estaba pensado así de lo que se conocía, pero la verdad es que lo que hay es realmente eh, lamentable. Lamentable, las cuentas que dejaron por pagar, deben haber pagado, el aumento de la deuda, dineros que no se sabe dónde están, desorden de control interno, y que en realidad uno no quiere pensar, digamos, de mala forma, ¿ah? Pero hay muchas cosas que no se sabe dónde está el dinero o en qué se gastó o cómo se realizó. Me pareció, eh, Me pareció adecuada la cuenta del presidente, ¿ya? Me gustó mucho lo que habló sobre el desarrollo tecnológico, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, cosas como reformular la alta dirección pública para profesionalizar la administración pública y también una especie de la formación de una comisión de hombres buenos, por decirlo así, de la modernización del Estado, ¿no? Él habló de la estructura pública, pero son cosas que yo creo que van en la dirección correcta y que están orientadas también para pensar en la reactivación económica, el crecimiento de empleo y en definitiva una mejor vida, ¿no es cierto?, calidad de vida para los ciudadanos. Así es, oye, exactamente. Y lo otro que me gustó mucho del presidente en su cuenta es que nunca se refirió a uno u otro bando, ¿ah? Siempre habló de todos. La responsabilidad de hacer crecer el país es una responsabilidad de todos.
el combatir la delincuencia es una responsabilidad de todos. Siempre habló de todos, sin hacer distinciones odiosas con unos o con otros, digamos. Entonces eso también demostró que hay una capacidad de aunar criterios, de buscar soluciones y de avanzar mirando siempre el futuro, ¿ah? El futuro porque el futuro es bueno para Chile y principalmente para los que son nuestros hijos y los que van a ser más adelante nuestros nietos. Yo creo que eso fue bastante apreciado por mi parte y, y también lo otro que tanto que la izquierda totalitaria, que como te dije yo en el primer bloque de este programa, es un cáncer que tiene metido Chile, que que en 2 meses no han hecho nada, que ya han cambiado 2 ministros, que ya que aquí, que no se ha hecho nada, que sí a mandar 300.000 venezolanos más y no se han mandado nada. Entonces, todo nefasto por parte de la izquierda totalitaria. El hecho de haber cambiado 2 ministros es un ajuste del equipo que hace el presidente. Y pongo un ejemplo muy, muy claro y lo va a entender toda la gente respecto del fútbol. Si un director técnico parte jugando con un equipo que él diseñó y se da cuenta que a los 3 o 4 minutos un delantero o un defensa no lo está funcionando bien, puede cambiarlo. Pero eso no quiere decir que sea un desastre o que haya hecho mal el asunto, etcétera. El director técnico va haciendo los ajustes durante el partido que él estima conveniente. Y es lo que hizo el presidente Katz y lo hizo bien. Yo creo que en realidad, si él se dio cuenta de que había una pieza de su engranaje que no estaba funcionando, la tiene que reemplazar de inmediato. No puede esperar, digamos, como pasó con el caso de la señora esta Isquia Kichi, creo que se llamaba, ¿no es cierto?, que Sí. la designó ministra del Interior, partió a la macrozona sur, la agarraron a balazos, tuvo que salir arrancando y se demoró varios meses en darse cuenta de cambiarla, porque era una persona que no servía para el puesto que fue nombrada. Entonces, por eso yo creo que en realidad las cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana. Lleva recién 2 meses, digamos, 2 meses y un poco más, y no puede, digamos, arreglar el desastre que quedó del gobierno anterior en tan poco tiempo. Recordemos que los 3 años en que estuvo a cargo de la Unidad Popular, el gobierno militar se demoró prácticamente 17 años en volver a armar el país y echando a andar para que empezara a producir, ¿no es cierto? Entonces no puede ser que estén exigiendo ahora. Yo veo este programa, no sé si tú lo ves sin filtro, donde los del frente, todo está malo, que no sirven para nada, que la cuestión aquí, que la cuestión acá, y más encima mienten. Eso es lo más terrible, mienten. Pero yo creo que la cuenta del presidente fue muy ponderada, muy seria, muy responsable y, como te decía yo, con una ausencia total de odio, que es lo que más me gustó. Trabajemos todos, trabajemos juntos, seamos todos responsables de todo. Y eso yo creo que es una muy buena proyección de lo que va a hacer su gobierno en los años que le quedan. Bueno, Adelante, Carlos. efectivamente, yo también quiero destacar algo que me parece relevante, y es lo que dijo el presidente. Dijo, nosotros llegamos al poder para gobernar, para cumplir nuestra función, no importando si es fácil o difícil. ¿Ah? Nosotros estamos para superar los problemas, estamos para levantarnos, para superar los problemas igual como lo ha hecho el país en desastres naturales, en situaciones de crisis económica. Siempre el país unido se ha levantado. Eso me pareció a mí muy relevante, porque en el fondo lo que yo creo que lo que espera la ciudadanía son las señales que da el presidente, más que los números, más que decir, oye, construí 40.000 casas, esas tantas cosas. Lo importante es ver la orientación que quiere. Y me pareció bien también el hecho de que invitara a los congresistas, digamos, a actuar como por el bien de Chile, no en forma atrincherada ni ideológica, sino que precisamente a solucionar los problemas. Porque obviamente un grupo político no tiene, ¿no es cierto?, la exclusividad de las buenas ideas. Las buenas ideas pueden ir de cualquier parte, pero la idea es que sean ideas buenas y no cosas de carácter ideológico. Por lo menos yo quedé satisfecho, Daniel, con esta cuenta y es de esperar, digamos, porque me gustó mucho lo que habló de inversiones, ¿no es cierto?, la carretera austral, y lo que va a hacer también
en la incorporación de la empresa privada, ¿no es cierto?, para hacer desarrollos público-privados en beneficio de la población. Nos quedan Así, dos ya no minutos, poco nos quedan 2 minutos, sí, Daniel, para que tus últimos sí, comentarios. voy a sintetizar más o menos lo que tengo en mente decir. También habló de combatir la delincuencia eh, eh, a toda fuerza, digamos, a agotar todos los medios para combatir la delincuencia y la violencia, etcétera. Vamos a ver si la izquierda ideológica y totalitaria acepta estas leyes para perseguir con fuerza a la delincuencia. Ahora, recordemos que el Partido Comunista, ¿no es cierto?, y la izquierda totalitaria, su arma de lucha es la violencia. Entonces, obviamente que yo ya estoy previendo que se van a oponer a todas estas medidas que vayan contra los delincuentes, porque los delincuentes en el fondo, y lo he dicho muchas veces en otros programas, la delincuencia es el terrorismo que teníamos, es el equivalente al terrorismo que teníamos en la Unidad Popular con los grupos terroristas. La delincuencia es la que le produce inestabilidad, inseguridad al país. Y eso lo aprovecha el Partido Comunista. Y el ejemplo más claro fue el estallido delictual que tuvimos, ¿no es cierto?, hace unos años atrás, ¿no es cierto? Violencia pura, destrucción pura. Entonces, yo veo ahí que puede que tengamos algunos problemas con toda esta gente que es de izquierda y que está en el Congreso, ¿no es cierto? Digamos, comunistas, digamos, que lo único que quieren es que la delincuencia siga, que la violencia siga y no otorgarle la herramienta a Carabineros para que paren esta violencia. Recordemos que los jueces tienen que aplicar la ley y la ley la hacen los parlamentarios. Así que esperemos que los parlamentarios, tal como tú dices, se den cuenta de que en realidad estamos tratando de avanzar por Chile, no por ideas, digamos, ideológicas y partidistas. Perfecto. Oye, Daniel, bueno, estamos terminando, así que yo te pido tu despedida, ¿ah?, para cerrar el programa. Bueno, mucho gusto haber estado en este programa revelando. Ojalá que pueda tener la oportunidad de participar en otros más. Me despido con todos ustedes, digamos, espero que haya sido una buena audición y que nuestros auditores se hayan entretenido. Finalmente a esta hora de las 6 de la tarde, que ya se empieza a volver del trabajo cansado, digamos, y lo único que quieren es escuchar algo agradable que les levante el ánimo para volver al día siguiente a trabajar. Muchas gracias, Daniel. Oye, estimados auditores, bueno, terminamos nuestro programa. Continuaremos seguramente en los próximos. El próximo lunes probablemente esté la señora María Eugenia Martini. Así que nosotros seguiremos conversando en los próximos programas. Que tengan una excelente semana. Analicen la cuenta del presidente, vean lo que está sucediendo y vamos tomando un poco de sensatez para nuestras reflexiones y apoyar lo que corresponde para que nuestro país tenga una reactivación económica como lo planteamos nosotros al principio de este programa. Así que nos despedimos y que tengan, como dije anteriormente, una excelente semana. Muy buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.